quiero comenzar aclarando una cosa. No es que el doctor Cantor haya querido referirse a un proceso penal que tengo vigente, sino que cuando me preguntaron que dijera por escrito a qué me dedicaba, yo dije, estoy jubilado y me dedico a atender un proceso penal que se me sigue por la recolección de las firmas para tratar de conseguir, no se pudo, la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. O sea que no es crítica, sino que fue algo que yo mismo puse en mi hoja de vida. A mí me honra mucho el que estén aquí el rector de la Universidad de Caldas, el presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Caldas, el presidente del Consejo, el doctor Francisco Javier González, el doctor Fernando Cantor, la candidata a la alcaldía Adriana Gutiérrez y concejales y muy ilustres personas pertenecientes a los elevados círculos intelectuales de la capital de Caldas. Yo he querido dividir esta conferencia en varios capítulos, porque yo pienso que uno, cuando trata de transmitir algún mensaje, la primera obligación que tiene es la de ser absolutamente claro, y la mejor manera es dividiendo una intervención, que puede resultar larga o no, en capítulos. Y dijera yo que mi primer capítulo es el de hablar de mi asombro y mi gratitud por los historiadores. Para mí el historiador es como un mágico agricultor que desentierra una semilla que está muerta, la pule, la consiente, la alimenta, le da vida y entonces la semilla produce flores, produce frutos y son los escritos en los cuales el historiador plasma lo que guardaba en sí esa semilla que estaba enterrada y que se creía muerta. Pero también mi asombro y mi admiración por los historiadores, porque el historiador es capaz, es como un taumaturgo, que es capaz de volver inmortal lo que es perecedero, lo que ha sido intrascendente. Al tomar un hecho que está olvidado y escribirlo bien, pues puede volver casi que inmortal un hecho que fue transitorio. Y en el caso de Manizales y de su historia, alguien comparaba el hecho de no conocer la historia de uno con el hecho de padecer la enfermedad del Alzheimer. Las personas pierden los recuerdos, entonces pierden su identidad, no saben quiénes son. Lo mismo pasa cuando los pueblos no conocen su historia. Por eso yo digo que los historiadores son como las neuronas vivas del cerebro de los pueblos que los mantienen libres del Alzheimer, que les ayudan a mantener su identidad. Y voy a decir otra cosa, para mí los historiadores son como unos ecólogos del tiempo. El ecólogo es, o la ecología es la ciencia que estudia la unidad de todos los seres que habitan un espacio determinado. El historiador es un ecólogo del tiempo porque estudia y une lo que ha ocurrido en el suceder del paso de las cosas. Platón decía que las conciencias se iban acumulando en el paso del tiempo. Quien rescata y une esas conciencias en el paso del tiempo es el historiador. Y les voy a decir otra cosa que puede parecerles un poco absurda, pero es real. No estar uno orgulloso de sus apellidos, de lo que fueron sus padres. ¿Cómo contribuye la historia a nuestra felicidad? Precisamente diciéndonos, ustedes tuvieron unos ancestros valiosos, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, de tener ese apellido, de haber nacido en esa ciudad, de pertenecer a un conglomerado social que ha dado unos hombres y unas mujeres representativos, valerosos y que se han destacado en el transcurso de sus vidas. Entonces, pues dicho eso, en relación con mi asombro y mi gratitud con la historia de los historiadores, paso a un segundo capítulo. Es algo relacionado con la historiografía. Ustedes saben muy bien que la historiografía es la ciencia que analiza y critica la historia, la forma como se hace la historia. Y hay dos escuelas, una de Carlyle y de Emerson, que dice que la historia la hacen los grandes hombres, y otra de Tolstoy, que dice que la historia la hacen los grandes pueblos. Tengo que decir que me adscribo más a la primera escuela
porque si bien yo reconozco todo lo que puede representar un pueblo, me parece que un gran pueblo sin grandes hombres es como un niño chiquito huérfano. Los que conducen la historia y han conducido la historia son los grandes hombres, para bien o para mal. Entonces, pues seguramente en la última parte verán ustedes cómo me voy a referir a 3 manizaleños y un caldense, grandes hombres que estuvieron cerca de la presidencia y que no llegaron allí, pero es porque yo creo que la historia la hacen principalmente los grandes hombres. Y la historia, pues hay que conjuntarla con los mitos, hay que buscar la verdad, la realidad, pero también a la historia hay que ponerle poesía, corazón, ponerle nostalgia, eso que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Por eso yo digo que todo buen historiador tiene que ser un buen nostálgico, y que si uno no es nostálgico no es buen historiador, porque tiene que saber que, como en el verso de Jorge Manrique tan manido, todo tiempo pasado fue mejor, por lo menos en nuestras cabezas, y entonces el historiador quiere desenterrar el pasado para reencontrar esa nostalgia. Entonces, trataré de ponerle, siendo fiel a la verdad y a los hechos, trataré de ponerle algo de mito. No soy poeta, pero por lo menos trataré de citar algún poeta, y creo que hay que elevar los grandes hombres, respetar la verdad, pero al mismo tiempo hacer la historia con cariño. El tercer capítulo, diría yo, es una reserva que tengo que hacer frente a los problemas de la historia política, porque la historia política tiene problemas que no tienen las demás historias. No solamente porque el que hace la investigación histórica política tiene un credo, tiene una ideología, y entonces eso lo puede sesgar a que mire ciertos hechos bajo un prisma deformante ideológico, o tenerle, y utilicemos una palabra, cierta inquina a las personas que no pertenecen, o a aquellos personajes históricos que no pertenecen al credo ideológico de uno. Y también porque, me perdonan, yo he sido toda la vida político, pero los políticos son personas que saben psicología, a veces para mal. Entonces uno, investigando los temas políticos, se encuentra con historiadores sesgados, y a veces con unas trampas y unas zancadillas encubiertas difíciles de destapar. Voy a poner un ejemplo que no es de aquí, pero es de la Europa oriental y la Europa comunista. Circulaban muchos chistes políticos contra el régimen. Uno de ellos, por ejemplo, decía que Nixon había ido a la Unión Soviética y en Moscú Brezhnev le había dicho: este teléfono azul es para llamar al infierno. Nixon se había encariñado mucho y le había dicho: necesito que me instalen uno en Washington. A lo mejor tenía muchos amigos en el infierno. Pero llamó a Brezhnev y le dijo: hice una llamada, 2 minutos, me cobraron $20.000, así uno no puede llamar a ninguna parte, el teléfono no sirve. ¿Cómo hace usted, señor Brezhnev, para utilizar ese teléfono? Y entonces que Brezhnev le dijo: no, no se preocupe, aquí la llamada a los infiernos es una llamada local. Pero entonces, ¿de dónde viene lo que yo decía de las trampas que tienen, inclusive los políticos que saben de psicología? Es que unos historiadores sostuvieron que esos mismos chistes los inventaba la policía política del régimen, y que había un departamento encargado de fabricar chistes, porque esa era una manera de evitar que los ciudadanos, bajo ese sistema represor, hicieran otras oposiciones de otro tipo. Entonces había que desfogarles sus críticas inventando chistes para que los ciudadanos lo repitieran, y los historiadores decían: es que la única manera que tienen aquí los ciudadanos de esta Europa oriental comunista es contando chistes, y era el mismo régimen el que los inventaba. Entonces, cuando uno hace historia política tiene que tener mucho cuidado, no solamente por sus intereses, por su ideología, sino también porque los políticos saben de psicología y saben cómo manejan las cosas y cómo
se manipulan muchas veces a los pueblos. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, y ya entrando un poco en materia, diríamos que este capítulo lo titulo Colonización y Fundación. Otto Morales Benítez escribió un libro cancionero con acentos poéticos que todos los historiadores lo conocen y seguramente ustedes también, que llama Testimonio de un pueblo. En él sostiene que la colonización caldense y la fundación de Manizales fueron obra de un pueblo. En aquella época, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, esa tesis no les gustó a ciertas élites de Manizales que sostenían que eso había sido obra de unos ciudadanos de categoría especial y que eso no era obra de un pueblo. Yo no sé si lo leí en alguna parte o si será de mi cosecha, pero yo creo que esa discrepancia, porque a Otto Morales Benítez le cobraron la teoría no invitándolo a la celebración del centenario de Manizales, porque después de pasados muchos años se encontraron varias cajas de ese libro en un sótano de la Catedral de Manizales. Seguramente habían preferido que allá esos libros se pudrieran a que los leyera la gente, pero después el padre Adolfo Hoyos Ocampo, un gran manizaleño, le escribió al doctor Otto Morales Benítez diciéndole que si le cedía los derechos de autor para que con los proventos de la venta de ese libro se contribuyera a restaurar la catedral que había sido amenazada y en parte destruida por un terremoto, y Otto Morales Benítez le dijo que sí. Pero lo que les quiero decir es que yo pienso que se podría subsanar esa pequeña diferencia que hoy a casi nadie le importa, diciendo que hay que distinguir entre colonización y fundación. El colono es un ser aislado, seguramente de recia estructura física y mental, que está dispuesto a atravesar una selva, a talar árboles, a organizarse un predio, pero el colono no crea lo que se llama cibe, ciudad, no crea comunidad. El colono es alguien aislado. Digo, la colonización fue de hombres recios. Pudo existir alguna cantidad de empresarios que tenían dinero y conseguían 3, 4 costalados de comida y contrataban 5 o 6 peones y se iban a abrir monte, pero esos peones fueron pueblo y fueron también recios en la colonización de Caldas. Entonces la colonización la hizo un pueblo, pero la fundación, y en el caso concreto de Manizales, sí la hicieron unas personas que tenían un sentido claro de lo que venían a hacer. Me remito a un historiador que no nació en Manizales, pero que vivió mucho en Manizales, Enrique Otero da Costa, hizo mucho por la historia de Manizales, y en 1914 fue y le hizo una entrevista a Alejandro Echeverri, uno de los de la expedición de los 20, que el 6 de julio de 1848 salieron desde Neira y fundaron a Manizales, y le hicieron esta pregunta cuando ya tenía más de 90 años. Cuando ustedes salieron de Neira, llevaban en sí la meta de fundar un pueblo, de fundar a lo que fue Manizales, y en las intermitencias de su vejez, de lucidez en medio de su vejez, Alejandro Echeverri le contestó: sí, los 20 salimos de Neira con el objetivo de fundar un pueblo. No creo que en las puertas de la muerte alguien mienta, y por eso para mí la fundación de Manizales fue el 6 de julio de 1848, cuando de Neira salieron los 20 con el objetivo claro de fundar una ciudad. Entonces, por lo menos para mí, zanjo eso diciendo, distingamos entre colonización y fundación. Colonización, obra de un pueblo; fundación, obra de unas élites. Y continúo con el cuarto capítulo, el padre fundador de Manizales. Por lo general se tiene como fundadores de Manizales a los 20 ciudadanos que salieron de Neira y estuvieron por Morro San Cancio, por Morro Gacho, por muchas partes, y decidieron organizar en lo que hoy es la Plaza de Bolívar el caserío. Y dentro de esos 20, la persona que sobresalió fue Marcelino Palacio. Uno tiene que tener un padre como ser humano,
y las ciudades tienen que tener un padre. 20 padres creo que es demasiado, y además ni las pruebas de ADN demuestran que nadie es hijo de 20 personas. Entonces yo propongo que tengamos a Marcelino Palacio como el padre fundador de Manizales. Y voy a decir algunas de las razones. La primera, él fue el que concibió la idea de la expedición de los 20 en Neira. La segunda, él fue el que convocó a los otros para que se reunieran y salieran a fundar a Manizales. Tercero, uno de los elementos esenciales para que existiera lo que se llamaba pueblo era el mercado. Él organizó el mercado. Fue de casa en casa diciéndole a los habitantes: vayan el domingo a comprar al mercado que se va a organizar en la plaza principal. Y lo que es más bello, fue donde los productores agrícolas y les dijo: vayan a vender sus productos a la plaza principal y lo que no les compren los habitantes de Manizales se los compro yo. Afortunadamente para él se vendió todo. Él fue quien conversó con Mariano Ospina Delgado Salamineño, diputado de Antioquia, y le propuso que presentara la ordenanza que elevó a Manizales a la calidad de distrito parroquial. En 1862, cuando Mosquera entró triunfante a Manizales, triunfantes los liberales, los radicales, Marcelino Palacio se quedó para tratar de que no saquearan la ciudad, y en parte lo consiguió. Sufrió cárcel por eso, y multas y todo lo demás, pero además fue 2 veces alcalde, sustituto del gobernador. Cuando en Manizales hubo un terremoto, él propuso y se dedicó a convertir las armas en barretones para poder hacerle frente a los estragos del terremoto. Cuando aquí hubo una epidemia de viruela, organizó un hospital en Villa María para recluir a los enfermos de esa enfermedad entonces muy contagiosa. Es decir, yo diría que el padre fundador de Manizales es Marcelino Palacio, y lo dice el padre Favo de paso. Los contemporáneos consideraron que el padre fundador de Manizales era Marcelino Palacio. Ojalá en nuestros estudios de historia, en nuestro inconsciente colectivo, tengamos a Marcelino Palacio como el más eminente y el hombre más cívico de esos 20 que vinieron a fundar a Manizales. Y paso al siguiente capítulo, y es el de Manizales en las 2 guerras civiles en los cuales jugó un papel importante, y en lo cual discrepo yo de lo que dicen muchos y más sabios historiadores que yo. La guerra civil de 1860, iniciada por Tomás Cipriano de Mosquera contra la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, y la de 1875, iniciada por los conservadores contra el régimen radical de Aquileo Parra. Yo he leído pues en los historiadores de Manizales que, y tal vez algunos un poco exagerados, que Manizales jugó un papel muy importante, que la revolución de 1860 hizo que Mosquera llegara a la presidencia, decretara la desamortización de bienes de manos muertas, la separación de la Iglesia y del Estado, el régimen federal, etcétera, etcétera. Pero con toda sinceridad tengo que decir que esa palabra que tanto enorgullece a muchos manizaleños que historian a Manizales, de la expulsión, fue un solo nombre. Eso ocurrió en 1860. Pero si Mosquera no se tomó a Manizales en 1860 fue porque había recibido la noticia que los liberales sublevados habían recibido 3 derrotas gravísimas en Santander, y que al mismo tiempo los conservadores huilenses estaban atacando el Cauca de Mosquera más hacia el sur. Entonces hizo algunas escaramuzas y pidió la expulsión, que hasta fue el nombre de una calle en Manizales. Pero creo que en esas 2 guerras Manizales solamente jugó un papel geográfico. Ustedes les dicen Waterloo, y hace poco celebraron los 200 años de la batalla en que desapareció Napoleón y su imperio. Desaparecieron Napoleón y su imperio, pero Waterloo es una aldea de 19.000 habitantes que solamente tiene valor geográfico. Allá nadie luchó, el propio Waterloo, eran personas de otras partes. Lo mismo en Manizales. Lucharon caucanos, liberales, mosqueristas contra conservadores antioqueños. Y por si fuera poco, si en 1860 Mosquera pidió la expulsión, a los 2 años Mosquera se tomó a Manizales,
entró aquí a tambor batiente. Y si no malinterpreto al profesor, si no malinterpreto las cosas, todos los notables de Manizales abandonaron la ciudad. Y luego viene la guerra civil de 1875. Al contrario, los conservadores se rebelaron contra el gobierno liberal o radical de Aquileo Parra. El 5 de abril de 1877, el general radical Julián Trujillo sitió a Manizales. A las 5 de la tarde, el gobernador de Antioquia, que estaba ejerciendo en Manizales, Silverio Arango, pidió una tregua. Se la negaron. Al amanecer del día siguiente, se firmó la capitulación total de Manizales. El profesor Albeiro Valencia ya nos dice que a los primeros tiroteos, inmediatamente los manizaleños supieron que estaban perdidos y entonces aceptaron pedir una tregua y luego aceptaron la capitulación total. Entonces, si jugó papel importante, lo fue Manizales por su ubicación geográfica, porque ustedes saben que aquí terminaba la Antioquia Grande. Si uno pasaba el río en Villa María ya estaba en el Cauca liberal. Y los historiadores dicen que para Antioquia era importantísimo este sitio, Manizales, que lo consideraban el Gibraltar antioqueño, la barrera de contención para que los negros macheteros liberales del Cauca no entraran a Antioquia y se tomaran a Medellín, era Manizales. Esa historia, esa importancia desapareció después, pero Manizales jugó en las guerras civiles un papel geográfico y no propiamente blasonado de honores, de valentía. Y dicho esto, paso al siguiente capítulo, y es por qué razones Manizales fue una ciudad de amplias mayorías conservadoras. Creo que hoy día no lo es, pero bueno, Manizales era considerada la meca del Partido Conservador. Hay muchas razones. Pues la primera, porque los colonos que vinieron a fundar a Manizales eran de origen conservador. La segunda, porque la inmigración que llegó a Manizales fue sobre todo inmigración de pueblos antioqueños conservadores. La tercera, porque como les dije, Antioquia consideraba políticamente a Manizales el Gibraltar antioqueño y se dedicó a reforzar a Manizales. La cuarta, porque inclusive desde Medellín promovían el aislamiento físico de Manizales. Aquí cuentan que quienes trataban de cruzar el río para pasar a Chinchiná, desde Manizales les tiraban piedras para que no tuvieran contacto con los liberales chinchinenses, y que impidieron durante mucho tiempo construir un puente sobre el río para pasar a Villa María, aldea de María que se llamaba en esa época, para que no hubiera contacto físico con los liberales. Luego vino, y eso lo digo en quinto lugar, la gran hegemonía conservadora de 1885 a 1930, 45 años en donde Manizales era como una joyita de la corona del régimen centralista conservador de Bogotá. En sexto lugar, eso hizo que en Manizales se dieran más importantes figuras del Partido Conservador que del Partido Liberal, y por lo tanto eso se reflejaba en los comicios. En séptimo lugar, porque, utilizando unos términos un poco de izquierda, la burguesía de Manizales fue durante mucho tiempo conservadora. Las elecciones se han ganado siempre con dinero, y en esa época había una veneración por los señores que tenían dinero, y el que tenía más dinero era el que se elegía senador y era el jefe político. En octavo renglón, Manizales dio unos jefes conservadores importantísimos a escala nacional: Aquilino Villegas, Fernando Londoño, Gilberto Alzate, Silvio Villegas. Inclusive esos tres últimos, Alzate, Londoño y Villegas, Silvio Villegas, hicieron una disidencia grande y formaron el Partido Nacionalista en 1938. Les dieron una paliza inmensa en el resto del país y en Caldas también, porque aquí la mano férrea del conservatismo caldense, bajo la dirección de Aquilino Villegas, les dio también una paliza electoral, pero personajes importantísimos que se reflejaban naturalmente en
el que aquí hubiera mayorías conservadoras. En octavo lugar, yo no sé, pero lo dicen algunos, no sé si habrá estudios, en Manizales casi no se dio la raza negra. En el Cauca, los negros fueron siempre liberales. En noveno lugar, decían que en Manizales tampoco se dio el mestizaje, los mestizos tienden a ser liberales. Bernardo Arias Trujillo, esta cátedra hecha en honor de un gran manzanareño que se avecinó en Manizales y que lo consideramos como manizaleño, Bernardo Arias Trujillo, decía que Manizales descendía en un alto porcentaje de gentes de raza vasca. En décimo lugar, le voy a decir una cosa que puede parecer risible, pero no es así, eso está demostrado geográficamente. El clima de Manizales era frío y los pueblos de clima frío tienden a ser conservadores y los de clima caliente tienden a ser liberales. Aquí dijo alguien, cuando uno viaja a Chinchiná y llega a Chinchiná, ahí desaparece el diablo y desaparecen también los conservadores porque hay calorcito. En fin, por último, diría yo, Manizales tuvo un clero inteligente, actuante, militante y proactivo en política. Y esta era una ciudad de los conventos. Pensarán que yo soy muy viejo, es cierto. Pero cuando yo estaba de niño, en mi barrio Versalles, en cada 3 cuadras había o un convento, o una iglesia, o un colegio católico. Y la enseñanza en Manizales fue una enseñanza católica. Aquí yo le quiero hacer un homenaje a Juan Bautista López, alamineño, que fue dueño de una librería que se llamaba La Academia, que hizo un magisterio liberal muy importante, fue diputado y muy importante, y hizo ese magisterio en medio de una ciudad de mayorías conservadoras. Y cuando uno lee de ese magisterio que dice, se acuerda del general Benjamín Herrera. Al general Benjamín Herrera, que peleó en la guerra de 1900, la guerra de los 1000 días, por allá a los 15 años alguien le dijo, general, esta hegemonía conservadora no se acaba, tenemos que irnos a la guerra, ¿qué vamos a hacer para recuperar el poder? Vámonos a la guerra. El general les dijo, yo no voy a la guerra, yo voy a fundar una universidad. Fundó la Universidad Libre, fue un magisterio liberal y contribuyó a que el Partido Liberal recuperara en el país la presidencia en 1930. Eso fue Juan Bautista López en Manizales. Pero un clero actuante, militante, magisterial. Uno lee la historia de Manizales, por ejemplo, Tiberio Salazar y Herrera, obispo de Manizales, apoyaba las listas conservadoras. Le decía al general Pompilio Gutiérrez, no haga disidencias conservadoras. Aquí muchos señores sacerdotes de mi época, del milenio pasado, hablaban muy bien de Juan Manuel González Arbeláez, pues sí que intervenía en política, apoyaba a los nacionalistas, apoyaba a los conservadores. Los púlpitos eran no púlpitos para la religión católica, sino púlpitos para el Partido Conservador, y hubo inclusive un sacerdote, Darío Márquez, párroco de la Inmaculada, tuvo unas polémicas con el señor Gonzalo Restrepo, liberal, porque tenía un periódico llamado El Universal y prohibió leerlo, y era tan conservador y tan conflictivo que llegó hasta pelear con el obispo de Manizales por los temas de la candidatura presidencial de Vázquez Cobo y de Valencia. Insultó por carta al prelado de Bogotá, lo suspendieron, apeló, lo volvieron a reincorporar, pero una de las razones por las cuales Manizales era de mayoría conservadora era, o fue por su calidad conventual, católica, clerical. En fin, esas son, a mi modo de ver, las razones por las cuales Manizales fue durante tanto tiempo una ciudad de mayoría conservadora. Pero subo un escalón y paso al siguiente capítulo y voy a hablar de 3 figuras liberales que fueron figuras presidenciales. El primero, Gonzalo Restrepo Gutiérrez, fue varias veces ministro, Contralor Nacional, director del diario El Universal aquí de Manizales. Desafortunadamente pues murió y
tenía problemas de salud, no llegó a la presidencia de la República. El segundo, Alberto Arango Tavera. Muchos liberales en el país lo consideraban presidenciable, pero murió muy joven. El tercero, Arcesio Londoño Palacio, gobernador del departamento, ministro de López Pumarejo en varias oportunidades, muy brillante, fue víctima de los fuegos incendiarios de Laureano Gómez en el Congreso y se apagó su estrella política. Después de este breve paréntesis paso al otro capítulo en relación con esta charla que estamos teniendo aquí. Y es la de el 9 de abril de 1948, en Manizales. Brevemente, pueblo culto, los gaitanistas en ese día salieron a la calle, fíjense ustedes lo que son unos revolucionarios correctos, en los almacenes en los cuales había machetes, cuchillos y destornilladores, no los incendiaron, no los saquearon, los pidieron muy cortésmente, donde no se los dieron, los tomaron por la fuerza, salieron a la calle. Manizales no tuvo muertos en el 9 de abril. El señor Flaminio Lombana, con una multitud de liberales, fue y se tomó la alcaldía, tampoco hubo muertos. Desalojó al titular. Luego, cuando vinieron las fuerzas del orden, llegaron a la alcaldía de Manizales y encontraron a Flaminio Lombana borracho. Y el único problema que tuvieron fue despertarlo para que pudiera salir por los propios medios de la alcaldía de Manizales. Luego vino un aguacero tremendo que contribuyó mucho a aplacar los ánimos y a que las fuerzas del orden volvieran a conseguir la normalidad en Manizales. Breve capítulo este, y entonces vámonos con el siguiente, que es el que más me duele a mí, que es el tema de la violencia política. Y aquí hay que hablar con claridad. Y yo sigo en esto al maestro Albeiro Valencia Llano, que tiene un libro de conversaciones con Otto Morales Benítez, en las cuales el doctor Otto Morales Benítez, que no era un liberal sectario, cuenta que fue la violencia política. Antes de que llegara en el año 30 la hegemonía liberal, con la hegemonía conservadora hubo actos de violencia. El señor Daniel Restrepo Escobar era un dirigente conservador y se apareció a La Patria, que dirigía Silvio Villegas, también conservador, y con fuete en mano, en esa época se utilizaba mucho el fuete, le dio unos fuetazos porque no estaba de acuerdo con Silvio Villegas. Pelearon, salió otro ciudadano de La Patria, se retaron a duelos, se retaron a balas, no hubo nada afortunadamente. Vino la hegemonía liberal del 30 y hubo algunos actos de violencia, pero de violencia no programada. Por ejemplo, en 1933, don Federico Mejía era jefe de bomberos de Manizales. Había una reunión en la Casa Conservadora presidida por Gilberto Alzate Avendaño, asusó a las multitudes, fueron a desafiar a los conservadores, salió un tiro de la Casa Conservadora, mató un obrero liberal y entonces incendiaron la Casa Conservadora. La pregunta mía era, ¿en dónde estaba el jefe de bomberos de Manizales en ese momento? En el año de 1938, una turba liberal también incendió el periódico La Patria, lamentable, pero eran actos de violencia circunscritos. El problema vino después del año 46 del siglo pasado, cuando los conservadores recuperaron la presidencia con Mariano Ospina Pérez, y a pesar de tener la mayoría, dijéramos, burocrática, oficialista y la maquinaria del gobierno, no lograban conseguir mayorías en los consejos, en las asambleas y en el Congreso de la República. Entonces comenzó la época de la violencia, violencia programada, en la que tuvo mucho que ver el doctor Gilberto Alzate Avendaño. Se hizo un inventario de los pueblos, se comenzaba por las inspecciones de policía, matando liberales, se seguía por las veredas, luego se iba a los pueblos de menor número de habitantes y se mataba también liberales. Y voy a decir algo cruel que refiere el doctor Morales Benítez, y es lo siguiente: en Manizales no hubo violencia en esa época. El occidente de Caldas sí se incendió, de Gran Caldas. Entonces los jefes conservadores vinieron a Manizales e hicieron el reclamo,
¿por qué aquí no hay violencia contra los liberales? ¿Qué pasa? Nos están dejando allá. Entonces hicieron un pacto los jefes conservadores de Manizales con los jefes conservadores de la provincia del Occidente, en el sentido en que más bien se hiciera la limpieza de liberales en Arauca. Se censaron las casas de los liberales, se hizo una matanza, solamente el río Cauca sabe si fueron 70, 80 o 90 los muertos esa noche. Esa es la razón por la cual básicamente no hubo violencia política en Manizales. Pero no solamente era violencia física, sino que se les quitaba la cédula a los liberales, se les impedía ejercer la profesión a los abogados ante los jueces, se hacía todo lo posible porque se fueran de los pueblos porque interesaba tener el poder local. En fin, el doctor Otto Morales refuta la tesis de que fue problema de tierra y la violencia hizo para quitarle la tierra a los liberales, dice, eso fue una secuela. Refuta la teoría de que fue una guerra civil no declarada, no, aquí los liberales no estaban armados. Refuta la teoría de que la violencia comenzó después del 9 de abril cuando mataron a Gaitán, no, ya se había hecho la oración por el silencio de Gaitán, pidiéndole garantías a Mariano Espina Pérez porque se estaba incendiando el país. Y un hecho muy lamentable aquí de violencia fue el que ocurrió el 7 de febrero de 1948. Ese día Jorge Eliezer Gaitán realizó en Bogotá la famosa Marcha del Silencio. Multitud inmensa en la Plaza de Bolívar, la consigna es ni un grito, ni un viva, casi que ni un suspiro, ni un murmullo. Y en Manizales se hizo una réplica de esa manifestación del silencio, marcha del silencio. Cuando estaban reunidos los liberales en la Plaza de Bolívar, comenzaron a dispararles desde la gobernación, era gobernador Alfonso Muñoz Botero, hubo 9 muertos y 30 heridos. Yo no creo que el gobernador haya dado la orden de disparar, yo creo que fue pusilánime y permitió que sus subalternos ejercieran la violencia. Entonces, hay que reconocer también que el presidente de la República, Mariano Espina Pérez, a los 3 días le exigió la renuncia al gobernador y a los 6 días nombró su reemplazo. De todas maneras, cerremos ya este capítulo de la violencia política en Manizales y vamos con el tema de por qué esos 3 grandes manizaleños y ese caldense que yo considero manizaleño de corazón no llegaron a la presidencia de la República. Pero permítanme que antes, para explicar por qué no llegaron a la presidencia de la República, haga una distinción entre voluntad de poder y vocación de poder. Los griegos antiguos, que eran muy sabios, decían que el poder se identifica con el ser. Por el solo hecho de existir se tiene poder. Fíjense ustedes, por ejemplo, si el poder lo definimos en términos más elementales como la capacidad de impedir algo o de conseguir algo, fíjense ustedes, una humilde piedra es capaz de impedir con otras piedras, de que se venga abajo un edificio. Por el solo hecho de existir tiene poder. Los seres humanos tenemos vocación de poder, pero como tenemos facultades intelectivas, tenemos también voluntad de poder, y hay que distinguir entre vocación de poder y voluntad de poder. La voluntad de poder es todas las acciones que se ejercitan para lograr esa vocación de poder en los seres humanos. Eso es lo que más claramente se ve en la política. Pero ocurre que si uno no tiene clara la vocación como ser humano, entonces la voluntad de poder será escasa. Uno está dispuesto a hacer los sacrificios que exige esa vocación de poder, digamos, llegar a la presidencia de la República, si verdaderamente tiene voluntad de poder. La vocación se cumple a través de la voluntad. Y aquí llegamos a un terreno psicológico que lo voy a explicar muy rápidamente, porque para mí creo que fue relativamente importante en que no llegaran esos grandes políticos de esta tierra a la presidencia de la República. Hoy día está demostrado que la mayoría de nuestras decisiones las toma el inconsciente, que después el consciente se invente razones para decir
es que esta decisión yo la tomé conscientemente porque la había pensado. No, ese distinto. Antes se pensaba que el inconsciente gobernaba ciertos aspectos instintivos, como por ejemplo, cuando a uno lo va a atropellar un carro, uno no hace unos cálculos y dice, viene rápido, yo creo que me va a atropellar, si me atropella me mata, entonces brinca. No, el brinco lo produce uno inconscientemente, la decisión la toma el inconsciente. Y muchas decisiones, dicen que más del 80% de las decisiones de los seres humanos se toman por el inconsciente. Y qué tanto el inconsciente influyó en estos personajes de la política de Caldas para restarles voluntad de poder. Dicho esto, pasemos a los 4 personajes de esta región que estuvieron cerca de la presidencia de la República, que desafortunadamente no llegaron. 3 de Caldas, 1 de Río Sucio, 3 de Manizales, 1 de Río Sucio. Los de Manizales, Aquilino Villegas, Fernando Londoño, Gilberto Satea Bendaño, y de Río Sucio, pero creo yo manizaleño por devoción y por convicción y de corazón, Otto Morales Benítez. Vamos con el primero, Aquilino Villegas. Yo aquí no quiero relatar muchos hechos, sino más bien hablar de la personalidad de estos personajes. Si eso es redundante, me excusan, porque otro dicho de un griego antiguo, el carácter es el destino. Muchas veces uno cree que es que uno es de buenas o de malas, pero lo bueno o lo malo que uno hace muchas veces viene también de su propio carácter. Entonces voy a referirme también al carácter de ellos y comienzo con Aquilino Villegas. Aquilino Villegas, en primer lugar, fue un hombre valiente. Se alistó en los ejércitos conservadores cuando la guerra de los 1000 días, algunos dicen que en la batalla de Palo Negro, otros que la de Peralonso, recibió 2 heridas. En segundo lugar, Aquilino era, pues fuera de ser políglota, traductor del italiano, del inglés, del francés, era un poco exhibicionista, en el buen sentido de la palabra, no un boyerista, y no. Por ejemplo, en medio de la guerra de los 1000 días, se presentó ante los examinadores en la universidad en Bogotá vistiendo su traje de coronel. Entonces los examinadores le dijeron, a usted no lo graduamos así, tuvo que conseguirse un saco y para que lo pudieran graduar. Pero exhibicionista también porque cuentan los cronistas de la época que se paseaba con chalecos vistosos, con corbatas muy vistosas. Se mandó a hacer un carruaje de caballos en Inglaterra y en esta aldea de 20.000 habitantes salía con ese carruaje. Aquilino Villegas, toda una personalidad en política, más colombiano que conservador, fue republicano. Cuarto lugar, fíjense ustedes la calidad de personaje que tenemos aquí, a pesar de haber peleado en la guerra de los 1000 días contra Rafael Uribe Uribe, se hizo gran amigo de Rafael Uribe Uribe y se estimaban bastante, tanto que Uribe vino a Manizales, le hicieron sus copartidarios liberales un banquete como se estilaba en aquellos tiempos, y el único conservador que fue Aquilino Villegas. Y como en aquella época a uno lo excomulgaban si saludaba a un conservador o si saludaba a un liberal, depende de la filiación política de uno, le tocó sufrir muchos ataques, pero era un hombre de recia personalidad. Aquilino Villegas fue un excelente administrador, ministro de Obras de Pedronel Ospina, nombrado en 1922, y a él lo critican mucho por los cables aéreos, pero él no fue el que inició los cables aéreos. El cable aéreo, por ejemplo, Manizales, Mariquita, se inauguró en 1922, pero sí hizo muchas cosas. Claro que en esa época le dieron a Colombia la indemnización los Estados Unidos por el robo de Panamá, varios millones de dólares, había empréstitos internacionales, dólar barato, muchas importaciones. Se vivía una época relativamente feliz. La hija del presidente Pedronel Ospina la habían nombrado reina de los estudiantes, el presidente recorría el país inaugurando. Aquilino Villegas hizo muchas obras. Y por último voy a referir un pasaje de él diciendo que Aquilino Villegas debió ser una persona muy romántica. Muy brevemente,
voy a referir a un escritor norteamericano que se llamaba Scott Fitzgerald. Él, en los años 20, estaba en la Armada de los Estados Unidos, joven, apuesto. Lo invitaron a una fiesta en la casa de el más opulento y rico personaje del lugar. Él entró a la fiesta y el personaje tenía una hija que llamaba Zelda Sainer. Entonces se cruzaron las miradas y Zelda cogió un teléfono, llamó a los bomberos y dijo: aquí hay un incendio, vengan rápidamente. Apenas llegaron los bomberos, preguntaron: ¿dónde es el incendio? Y ella dijo: aquí. Dicen que como Aquilino conoció a doña Inés Jaramillo Montoya, hija de don Francisco Jaramillo Ochoa, el personaje más rico de Manizales de aquella época fue la siguiente: que hubo una recepción en la casa de Félix Salazar y su señora Pepita Grillo. Entonces Aquilino vio a esta niña de 12 años y quedó inmediatamente prendado, otra vez el incendio en su corazón. Amor a primera vista, eso solamente lo tienen las personas verdaderamente románticas. Pero vamos al grano, diciendo por qué Aquilino no llegó a la presidencia de la República. Por sus condiciones de su personalidad, creo yo, porque Aquilino Villegas había sido republicano, había trabajado con los dirigentes del republicanismo que después fueron dirigentes liberales. El liberalismo, así estuviera muy opacado, influía en la elección presidencial. El general Benjamín Herrera jugó un gran papel en la elección de Carlos R. Restrepo y el general Uribe Uribe jugó un gran papel en la elección de José Vicente Concha. Y Aquilino lo estimaban mucho los liberales. Y como el Partido Conservador se dividió entre Valencia y Vázquez Cobo, unos jerarcas conservadores pensaron que la tercería podría ser la de Aquilino Villegas y que renunciaran Valencia y Vázquez Cobo y que Aquilino fuera el candidato conservador, con lo cual tendría asegurado el triunfo. Pero Aquilino Villegas no movió absolutamente nada para que lo apoyaran los liberales ni para que hubiera tercería. Y además, pues en esa época, yo digo que la convención conservadora era el arzobispo privado de Bogotá. El arzobispo privado de Bogotá decía: ¿por quién hay que votar? Y en esa época era Ismael Perdomo. Laureano Gómez le decía: el señor Monseñor Perdimos, porque respaldaba a Vázquez Cobo primero, y un día resolvió decir que no, que respaldaba a Valencia, pero a los 6 días lo enderezaron y entonces volvió a decir que respaldaba a Vázquez Cobo. Aquilino no se entrevistó con el señor Ismael Perdomo para pedirle, todo lo contrario, se hizo elegir representante de la Cámara, lo nombraron presidente de la Cámara y dijo: me eligen en nombre del antivasquismo, en contra de Vázquez Cobo, y Vázquez Cobo no será presidente ni a las buenas ni a las malas. Entonces imagínense ustedes, si uno pretende ser el tercero en discordia, comenzar por decir que debe renunciar. Bueno, ya voy a acabar. Fernando Londoño. Voy a referir solamente a la anécdota. El Partido Liberal tenía mayorías en el Congreso, se trataba de nombrar designado para que se encargara de la presidencia. Los liberales estimaban mucho a Fernando Londoño y lo llamaron y le dijeron: véngase para Bogotá que queremos votar por usted para designado a la presidencia. Londoño, como hacemos muchos hoy día, no había aeropuerto de Manizales, se fue hasta Pereira. En Pereira el avión se demoró, y Fernando Londoño se puso a meditar y dijo: no, yo para qué me voy a hacer a la presidencia, yo quiero mucho a mi señora, tiene esa enfermedad, yo mejor vivo tranquilo en mi finca en Playa Rica. Y se devolvió, y entonces no tuvimos presidente porque un avión se demoró en Pereira. En tercer lugar, Gilberto Alzate Avendaño, ese es el que más profundizaría yo, porque Alzate estuvo a centímetros de la presidencia de la República. No voy a dar muchas explicaciones psicológicas, que las tenía aquí, pero como ya me sacaron tarjeta verde, y si me sacan tarjeta roja quiere decir que soy expulsado de este salón. Gilberto Alzate tenía en un puño el Congreso de la República, 111 congresistas y 83 eran de él. Laureano Gómez, incapacitado por problemas cardíacos para ejercer la presidencia de la República. El 30 de octubre de 1951 hicieron una reunión. ¿Por quién votamos? Estaba Alzate, no por el que diga Laureano Gómez.
lamentable porque Alzate iba a decir, el candidato soy yo, y yo tengo las mayorías. Y esa fue una reunión informal. Fueron al Congreso, y en el Congreso Alzate se limitó a decir que le consultara más a Laureano, y entonces Pedro Juan Navarro dijo, Laureano, yo conversé con él, es Roberto Urdaneta Arbeláez, y Alzate tuvo que aceptar. Lamentable porque si hubiera dicho con la voluntad de poder que le decían que tenía Alzate, mariscal rampante, un hombre de frente que tumbaba los obstáculos, que no los eludía, sino que los pulverizaba, y sin embargo, ahí dijéramos que se agallinó y no fue capaz de pelear contra Laureano Gómez. Luego mandó a hacer un afiche siendo candidato para el 58, entonces lanzaron la precandidatura de Ospina Pérez, se plegó. Yo hubiera querido hacer una exposición un poco más profunda sobre Alzate, porque es el personaje que estuvo más cerquita de la presidencia, pero con eso les digo todo. Hay una anécdota. Cuando eligieron a Roberto Urdaneta, se arrimó algún congresista Alzate y le dijo, Gilberto, con esa decisión has caminado 1000 kilómetros hacia la presidencia de la República. Y él contestó, sí, gran, palabra irrepetible, los he caminado, pero en reversa. Son las viceversas del poder, uno no sabe. Don Jorge Holguín, conservador que estuvo 4 veces encargado de la presidencia de la República, que no tenía ninguna gracia, llegó esas veces a la presidencia de la República. Inclusive, uno piensa a veces llegan a la presidencia los que son menos serios. Decía, no, es que a mí me gusta la presidencia como a otros les gusta tocar tiple. En cambio, Alzate era un ciclón, un huracán, trabajando las 24 horas del día. El que tenía cierto desprecio por la presidencia llegó y Alzate no. Y por último, Otto Morales, y solamente refiero a la anécdota. Otto, yo creo que se hartó de la política. Para la campaña electoral de 1966 no era todavía candidato del Partido Liberal Virgilio Barco. Cuando no había división, el Partido Liberal hacía convenciones nacionales, pero ese era un ritual, eran los grandes jefes del partido los que escogían el candidato. Carlos Lleras llamó a Otto Morales y le dijo, voy a escribir un editorial para Nueva Frontera, te voy a lanzar como candidato, prepárate, este jueves sale. El doctor Otto Morales, pero ese jueves nunca llegó el editorial. Después vino la frase de López Miquelsen, si no es Barco, ¿quién? Después se supo que habían hecho una reunión Carlos Lleras, Alberto Lleras, Julio César Turbay y López Miquelsen, y que habían decidido que apoyarían a Virgilio Barco. Creo que es que el doctor Otto se aburrió de la política, porque Turbay le ofreció la jefatura de debate de su candidatura y no la aceptó, le dio pereza. Si hubiera aceptado, hubiera sido un hombre poderosísimo durante la presidencia de Turbay Ayala. En fin, perdimos los caldenes esa otra oportunidad, la oportunidad de que entrara la alegría, la carcajada, un gran amigo de Caldas a la presidencia de la República. Y entonces voy a terminar ya diciéndoles a ustedes que yo no soy historiador, pero tengo muy presente una máxima de Shakespeare que decía, cuando muere un grande hombre, se entierran sus grandes obras con él, pero en el aire quedan flotando sus errores y pecados. Entonces hay que tratar de que, sí, se conozcan sus errores y pecados, pero no se entierren sus grandes obras. Mi respeto por los historiadores, mi gratitud por esta invitación que me han hecho. Dijo alguien en una bella frase, la labor del historiador es muy bonita porque la meta es el origen. El pasado duerme y calla. Por eso hay que despertarlo con amor, con insistencia, con cuidado y con nostalgia, porque el pasado sabe de miserias y de grandezas, de luces y de sombras, de héroes y de villanos, de santos y de criminales, y por eso el pasado tal vez es un gran maestro que nos ayuda a comprender la naturaleza humana y en las mejores ocasiones nos ayuda también a comprender y a perdonar un poco las fallas y los pecados de los hombres. Muchas gracias.